Yo llamé a este momento, ¿por qué convoca Rashi después de casi 1000 años? Y bueno, hace unos meses, en realidad cuando empecé a pensar en este ciclo, una lectura psicológica de la Torá de la mano de Rashi, me vino la pregunta, ¿puede interesar en el 2025 la interpretación de Rashi escrito hace casi 1000 años? Igual me largué. Y hoy, después de 7 meses, en este ciclo, vuelvo a la pregunta, pero que se las comparto, pero un poco diferentemente formulada. Supongo que en esta experiencia nuestra dio cuenta que puede interesar. Entonces, ¿por qué interesa ahora? La pregunta es, ¿por qué interesa en nuestros días la interpretación de Rashi? Para eso recurrí un poco a la autorreferencia. ¿Por qué me interesa a mí la interpretación de Rashi? Que frente a la autorreferencia después vamos a poder hacerlo más extensivo a ustedes también. Y acá es una larga historia. Si alguna sabe, mi tesis de doctorado de psicología clínica, que la hice hace 25 años, y la llamé La interpretación en psicoanálisis y Talmud, con mucha osadía, porque yo Talmud, ustedes saben que yo no sé, no estudio, pero así la llamé. Abordo una comparación entre el método de Rashi a la interpretación a la Torá y el método de Freud a la interpretación de los sueños de 1900, que con eso se inaugura el método del psicoanálisis, ¿no? ¿Y de dónde me vino a mí eso? ¿Hay algo de psicoanálisis en la interpretación de Rashi? En la introducción a mi libro, porque yo después la tesis la convertí en libro, lo formulo, miren como yo formulo ahí la pregunta. ¿El método que propone Freud es similar a la manera en que Rashi descifra la Torá? Bueno, no los voy a aburrir con el tema de mi tesis de doctorado, además no tiene nada que ver con esto. Lo que sí les voy a decir es que la Parshanut, es decir, la exégesis, la interpretación rabínica de la Torá y el psicoanálisis son, desde hace muchísimos años, dos pasiones. Hoy pienso que amé los escritos de Freud, que hace casi 50 años que incursiono en el psicoanálisis, por mi intensa transferencia con mis primeros Rashi de Torah. Realmente les cuento tal cual es. Y una anécdota de color que para terminar esta introducción. Cuando tenía 13 años, yo cursaba el primer año de la red escolar judía en la escuela Bialik. Les comenté en ese momento a mis papás que escuché de una escuela donde se estudia más Torah y que yo quería ir allí. Era el Majón de Limudei Yahadut. Mis papás confiaron y lo aceptaron. Compañeros nuevos, morim nuevos, docentes grandes, algunos ancianos, y aprendí ahí Torah con Rashi casi a la manera de un Heder. No sé si todas saben lo que es un Heder, que es la manera como se enseñaba Torah en la aldea judía. Me enamoró. Hoy, 65 años después, recuerdo de memoria los Rashi que aprendí en aquel momento. Esa es mi impronta, que no la vamos a descifrar acá psicoanalíticamente, pero esa es mi impronta por la cual viene a partir de esto todo lo que estuvimos hablando, todo lo que les contaba antes. Bueno, y vuelvo a la pregunta. ¿Qué convoca hoy una lectura psicológica de la Torá de la mano de Rashi?
Y algunas cosas que yo estuve pensando que seguramente vamos a tener oportunidad después para poder intercambiar entre nosotras. Saben que Rashi es conocido como Rabán Shel Israel. El Rab, pero no Rab, el Rabán, una mezcla entre Rab y padre de Israel. Justamente hizo una obra muy amplia, mucho más que la explicación de la Torá, pero especialmente por cómo él interpreta la Torá. Hasta tal punto, ustedes saben, conocen la antigua halajá que debíamos leer cada semana, lo que se llama Shnai Mikra Ve'Hat Talmud, Targum, es decir, que cada semana deberíamos leer 2 veces el texto de la Torá del Parashá y una vez el Targum. Targum significa traducción, pero que se refiere a la traducción de ángelos. ¿Por qué? Que es una traducción arameo. ¿Por qué razón Onkelos mereció ese lugar tan singular? Yo no lo sé, pero alguna razón sería. Lo que yo quiero traer acá es que hoy en día se reemplazó Shnai Mikra Ve'Hat Targum, puede ser Shnai Mikra y un Rashi, es decir, como casi una obligación alágica estudiar por lo menos una vez Rashi de toda la Torá. Nosotras también tenemos un cierto recorrido de Rashi y vamos a ver qué podemos encontrar del Rashi del texto que elegí hasta hoy, para hoy. ¿Hay alguna pregunta con respecto a lo que vimos hasta ahora, lo que les transmití hasta ahora? ¿O vamos directamente al texto de la Torá que elegimos para hoy? Ok. Veamos. Dice la Torá, tenemos todas en el Sefer Bamidbar, el capítulo 12, desde el principio. ¿Y qué nos dice la Torá? Vatedaber Miriam be Aarón, y habló Miriam y Aarón, que nosotros sabemos que son los hermanos mayores de Moshe, ve Moshe, acerca de Moshe, Alodot Isha Kushit Asher Lakach, Isha Kushit Lakach. ¿Qué es lo que ellos conversan? Vamos al texto simple. Digamos, literal. ¿A qué es lo que ellos hablan? Acerca de la mujer Kushit. Y nos recalca la Torá, nos recuerda la Torá, que Moshe había tomado una mujer Kushit. Vayombru, ¿y qué es lo que ellos dicen? Arrakak be Moshe diber Hashem. Solo con Moshe recibió, a mí me gusta traducir en lugar de habló Moshe, sino tuvo la profecía Moshe. Solo solo Moshe tuvo la profecía de la divinidad. Alo gambanu diber. Nosotros también somos profetas. En realidad es extraño lo que está pasando con Moshe. Esa es la parte de Vayombru. Y ellos dijeron, viene el pasuk y termina, Vaishma Hashem, y Dios oyó. Yo entiendo, esta es una parte mío, Dios oyó, vienen estas 2 palabras para marcar un contrapunto con todo lo que viene diciendo. Esta es la versión de Miriam y Aarón, y esta es el contrapunto de Oyó Hashem. En estos 2 psukim vamos a ver de qué se trata y cómo lo aborda Rashi a esto. Son 2 psukim bastante enigmáticos. Por ahí el segundo, más claro que el primero,
en donde parecería que en el segundo hay como una rivalidad, un intento de homologación entre la profecía de Moshe y la profecía de los hermanos. Parecería eso. El primer pasuk es más enigmático todavía. Entonces vamos a ver cómo lo aborda Rashi. Vamos. Dice Rashi. Empieza el primer Rashi de este pasuk. Habla Batedaber. Fíjense, toma un vocablo, la primera palabra, es decir, el detalle lingüístico, Batedaber, y habló. ¿Y qué dice sobre eso? Nosotros estamos en expectativa que nos explique la significación de la Torá. ¿Qué hace Rashi? Fíjense. Ein dibur bechol makom ela leshon hashem. Entra en un análisis lingüístico. Si habla de dibur, porque Batedaber es dibur. Si habla de dibur, cada vez que en la Torá el vocablo dibur significa un hablar duro, leshon kasher. Y Rashi, nosotros ya sabemos, no confía que el lector crea que él sabe por Ruach HaKodesh o por diferente inspiración. Él lo va a fundamentar, testimoniar en el texto. Y para eso nos trae un texto que nosotros ya leímos de Sefer Bereshit. ¿Se acuerdan cuando los hermanos de Yosef vuelven de Mitzrayim y llegan a Israel y le cuentan a Eretz Canaán y le cuentan al padre cómo les fue? Bueno, ahí que dice ahí la Torá, estamos en el Perek Membet de Bereshit. Les voy a decir exactamente las fuentes de cada texto porque no se los di para no mandar tanto, pero sí, si alguna quiere después ir a ver y digamos, verlo, estudiarlo, les digo, es Bereshit en el capítulo 42, en el pasuk 30, dice... ¿no? ¿Cómo? No ahí, porque eso, la verdad, no lo trae Rashi. Ahí también Divá es del Ledaber. Muy bien, Cintia, pero Rashi no lo trae ese. Rashi trae otro de Dibur, muy interesante. Cintia hace referencia a cuando Yosef, todavía estaban todos en Eretz Canaán, y Yosef estaba en litigio con sus hermanos, ¿se acuerdan? Y hablaban de ellos, Divatam Ra, y ellos hablaban mal. Ahí también el verbo ledaber está para dar cuenta de algo maligno. Y es lindo Cintia, pero Rashi no trae esa fuente, sino cuando vuelven ya Yosef, príncipe de Egipto, el príncipe de Mitzrayim, dice, y le cuentan a Jacob cómo le fue, dice el pasuk que trae Rashi, Diver Aish Adonai Haaretz Itanu Kashot. Diver Aish, este hombre habló con nosotros, y como el mismo pasuk que dice cayó duramente, dice Rashi, el verbo ledaber en la Torá significa un lenguaje duro. Con esto, Rashi, bueno, vamos a aclararlo después. Entonces Rashi nos enseña ledaber, ¿qué significa? En dibur, bechol makom, cuando la Torá habla de dibur, ela lashon kashem, y nos trae el testimonio de esto.
Y agrega Rashi, aunque parecería que no tiene que ver con el tema, Eina mira bejol makom ela leshon tahanunim. Y ya de paso nos enseña que cuando encontramos para decir lemor y no le da ver, lemor es un lenguaje de piedad, es un lenguaje de pedido. Y acá para eso también Rashi no supone que él lo inventa, sino que trae un testimonio de la Torah también en Sefer Bereshit, y acá se refiere cuando vienen los malajim, los anashim que dejan a Abraham y van hacia el Asdom y van a la casa de Lot, ¿se acuerdan que cuenta la Torah que querían asaltarlos y maltratarlos, y sale Lot frente a ellos y le dice, ahora vamos a buscarlo, en Bereshit, en el capítulo 19, en el Pasuk Zain 7, dice la Torah, Vayomar alna ajay terau, les dice Vayomar, les dice, no vaidaber, por eso es un lashon tahanunim, un lenguaje de pedido. Alna ajay, por favor, hermanos, ajay, mis hermanos, al tariu, no hagan maldad. A la gente de eso. Es decir, Rashi, con esto sorprende este Rashi, por eso yo lo traje. Es decir, nosotros estamos ávidos por entender cómo Rashi explica el pasú, y Rashi nos enseña reglas lingüísticas, reglas lingüísticas y gramaticales. Ahora vamos a ver. Lingüísticas con respecto, cuando dice ledaber, tenés que entender un lenguaje duro. Y cuando nos dice lemor, ahora fíjense, es un lenguaje de pedido. Fíjense que la Torah dice, Vatedaber Miriam de Aarón, ya nos está preparando que de algo duro el texto se refiere. Y sigue Rashi diciendo, y nosotros seguimos en el segundo Rashi, Vatedaber Miriam de Aarón. Aquí ya hace Rashi, vamos a ver, un análisis sintáctico, gramatical, porque dice, como dice Vatedaber y dice Miriam, Tedaber es y habló, pero habló femenino. A eso presta atención Rashi, dice, como dice Vatedaber, que es habló futuro y femenino, y dice Miriam, supone Rashi, o asevera Rashi, no supone, asevera Rashi, y Patja Belibur. Es ella la que empieza a hablar. Tefilá. Por eso, primero, Lefikaj Igdimata Tuf Tefilá. Por eso, la Torah lo pone a ella Miriam de Aarón y no al revés. Es decir, acá se trata, según lo que dice Rashi, según Rashi como descifra lingüísticamente y gramaticalmente el pasuk, que se trata de un decir duro y que en ese decir toma la delantera Miriam. Muy bien. ¿Y qué es lo que dicen? ¿Y de a qué se refieren? Patricia empezaba a decir qué lío que es la Isha Kushit. Vamos a ver cómo lo va resolviendo Rashi. Fíjense. Uminain הייתה יודעת מרים שפירש משה מן האישה. Traduzco. ¿Y de dónde sabe? Igualmente ustedes tienen el texto traducido. ¿Y de dónde sabe Miriam de que Moshe se separó de su señora? Esta pregunta es muy enigmática, porque fíjense que Rashi cuestiona, el interrogante de Rashi, ¿de dónde sabe Miriam que Moshe se separó de su señora? ¿Y dónde nos dijo la Torah que Moshe se separó de su señora?
en ningún lado. ¿Se dan cuenta? Fíjense que Rashi nos remite a un interrogante donde nosotros no sabemos de dónde lo sacó. Y sigue Rashi. Rabbi Natan Omer, porque hasta ahora no se entiende de qué separación está hablando. Si la Torá no nos dice en ningún momento que Moshe se separó de su señora. Rabbi Natan Omer, nosotros ya sabemos que cuando la Torá habla cuando Rashi dice Rabbi Natan, Rabí de alguien, es porque está haciendo referencia a un midrash. ¿Se acuerdan cuando aprendimos en Rashi mismo, de los primeros psukim de la Torá, cuál es el método de él? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que Rashi no hace unas grandes introducciones, grandes explicaciones, cómo él va a explicar la Torá, en qué se va a basar, etcétera, etcétera? ¿Se acuerdan que eso ya lo habíamos dicho? Pero encontramos una laja, digamos, un hallazgo. ¿Se acuerdan en Bereshit al principio? Cuando en el Perek Gimel de Bereshit, en el Pasuk Het, en el Bereshit del capítulo 3, el Pasuk 8, dice Vaishmeu, cuando escuchamos Adán y Javá. Yo lo saco de contexto para explicar, porque ahí Rashi explica cuál va a ser su método, y dice, Yesh midrashei agadá rabim, hay muchos midrashim agádicos. ¿Se acuerdan que habíamos nosotros hecho la diferencia entre midrash alajá y midrash agadá? Y dice acá Rashi, Yesh midrashei agadá rabim, hay numerosos midrashim de agadá. Upar sidrum raboteinu al mejonam berbereshit rabá ubishiara midrashot. Y de eso ya se ocuparon nuestros jajamim para ordenarlos en compendios especiales como Midrash Rabá y otros midrashim. Eso nos dice Rashi, yo conozco eso. Vani lo bati el lipshutosh el mikra, pero yo no me ocupo de eso, sino solamente vengo a responder al sentido llano, al pshutosh el mikra. Yo lo traigo esto porque acá nos encontramos con un midrash que Rashi nos da cuenta como si la Torá lo diría sobre eso en Sefer Bamidbar. Pero además agrega Rashi, Uleagadá, ¿cuándo yo voy a traer la Agadá? A Meyashevet Divrei Mikra, cuando la Agadá venga a dar respuesta, venga a restituir, venga a completar lo que dice Pshutosh el Mikra. Bueno, si me interrumpen cuando algo no explico claramente. Volvemos entonces a nuestro Rashi. Y dice, vuelvo a leer. Uminaina tayodat Miriam shepeiresh Moshe minaisha. Rashi dice, ¿de dónde sabe Miriam? No de dónde sabe el Midrash. ¿De dónde? Fíjense en que en este Rashi trata el Midrash, que ahora nos va a explicar de Rabbi Natan, como texto, como si la mismísima Torá lo estaría diciendo, que ella sabía que Moshe se había separado de su vida conyugal. Y entonces dice Rabbi Omer, fíjense qué es lo que trae del Midrash Rabbi Natan. Fíjense. Miriam, הייתה בצד ציפורה, בשעה שנאמר למשה, אלדד ומידד מתנבאים במחנה. ¿Qué dice el Midrash? El Midrash lo pone, como nosotros ya vimos varias veces, una puesta en escena. Dice el Midrash, cuando pasó el episodio del Dad Umeidad, que estaban en el campamento, ahí estaba Tzipora viendo la escena.
y al lado de Zipora estaba su cuñada Miriam. Todo eso lo trae el Midrash, pero no lo dice la Torá. ¿Qué sí dice la Torá? Refiere la Torá a esta, refiere el Midrash a esta escena que sí relata la Torá inmediatamente en el capítulo anterior, que el datum meidat meitnavim bamahané. Vamos a ver a qué se refiere, porque por ahí no nos acordamos. En el Perec anterior, en el capítulo 11, dice, ¿se acuerdan que Moshe estaba saturado de trabajo y en su momento cuando vino Yitro, su suegro, le aconseja que divida un poco las tareas? La Torá no nos cuenta cuánto de eso lo hizo Moshe, pero aquí Hashem le da, la divinidad le da una indicación específica, que nombre 70 personas, 70 ancianos para aliviarse, para dividir la tarea. Y a eso se refiere, y vamos a es una escena relatada por la Torá impactante. Por eso vamos a leerla nosotros. En el Perec anterior, en el Perec 11, en el Pasuk, desde el Pasuk 24, dice la Torá. Vayetze Moshe, y Moshe salió, Vaidaber el Ayam, el Divrei Hashem, sale para convocar al pueblo y para transmitirle al pueblo esta nueva designación. ¿Y qué dice? Yosef Shivim Ish Misikne Israel, y juntó 70 hombres de los ancianos de Israel, Vayamedotam Svivita Oel, y los instaló alrededor del Oel Moed, del lugar donde era de convocatoria. ¿Y qué pasó allá? Vayeret Hashem Beanan, y baja algo que da cuenta de la divinidad. Vaidaber Eilah, y habla ahí Hashem, Vayatzel Minarruach Asher Alav, y le transfieren a estas 70 personas algo del espíritu que tenía Moshe Naví, les transfiere a ellos también la Nebuá, y Baí, que no baja Leyema Ruach, y cuando ya reciben esa transferencia de ese espíritu profético, Vaitnabu Velo Yasafu, y empezaron a decir profecía sin interrupción. Es decir, eran 70 personas con ese espíritu que se fue dado. Y entre estas personas, 2 personas quedaron en el Mahané, quedaron en el campamento. Shema Echad Eldad ve Shema Sheini Meidad. Uno llamado Eldad y otro llamado Meidad. Estos son los Eldad y Meidad que aquí Rashi nos nombra en esta escena que describe Rabbi Natán. Por eso lo remitimos. Estos son Eldad y Meidad. ¿Qué dice la Torá en ese momento? Vaisharu Shnei Anashim Bamahane, Shema Echat Eldad ve Shema Sheini Meidad. Entre esta gente había 2 Eldad y Meidad que se habían quedado en el campamento. Vatana Jaleyema Ruach, y también tuvieron la transferencia de ese espíritu profético de Ema Baktubim. Ellos eran entre los inscriptos, entre los 70 inscriptos de Loyatzua Oela, y no se acercaron hasta el Oel Moed. Y entonces, ¿qué hicieron? Vaitnabu Mahané, y empezaron a hacer nebuá dentro del Mahané. Fíjense,
yo leí toda la escena y no simplemente se las conté, porque a veces realmente la Torá tiene en un lenguaje conciso mucha poesía, a mi gusto. Estaba leyendo un texto de Henry Meshonic, que él dice que la Torá no es ni prosa ni poesía, es poema. Interesante. Volvemos entonces acá al Midrash que estábamos nosotros, el de Rabbi Natán. ¿Qué dice el Midrash? ¿Qué dice Rabbi Natán? Miriam, ¿cuándo es Miriam Altabet Tzipora? Dicen, cuando fue toda esta escena de Datum y Dat, estaba Tzipora ahí presente y estaba con ella su cuñada Miriam. Bueno, que Iván se llama Tzipora, que ahora viene lo novedoso. Iván se llama Tzipora, cuando Tzipora escucha toda esta puesta en escena, esto es lo que relata la Torá, de estos Nevi'im, de estos 70 Nevi'im, Ambrá se dijo, Oile neshoteyem sheleilu, pobre las mujeres de estos hombres, y memniskakim le nebuá, si son convocados a la profecía, sheyu porshim neshoteyem, ¿qué les va a pasar? Estos hombres van a terminar separándose de sus esposas, que derech shepeiresh ba'ali mimeni, como se separó mi marido de mí. Fíjense, según lo que dice el Midrash, que no está en la Torá, Tzipora se empatiza y compadece de las mujeres de estos futuros Nevi'im, que en realidad, ¿qué vida van a tener? Van a terminar separados de la vida conyugal, como me pasó a mí. Y como el Midrash ya nos dijo que ahí al lado de ella estaba Miriam, dice, Misham yada Miriam veigida le Aarón. Es raro, es interesante esta puesta en escena que hace el Midrash, pero no tenemos de eso relato en la Torá. Y a pesar que Rashi nos advirtió que él viene Lipshutosh el Mikra, hay algo en este Midrash que parece raro, que parece casi obra de un dramaturgo, digamos, que para Rashi será Pshutosh el Mikra, viene a dar respuesta a algo de la Mikra. Por eso recordé cómo es el método de Rashi. Es decir, cuando la Torá dice Alodot Isha, del pasú que leímos, Rashi dice Alodot Gerushea, acerca de la mujer, acerca de la separación que tuvo con esta mujer. Y entonces, ¿qué es lo que dicen? Ahí sí vamos al pasuk Bet, Vayombru, ahí sí se entiende, Arak Ach Bemoshe Diber. En realidad, acá es un tema de profecía. Hay como casi un campo profético. Y hay casi un enigma. ¿Son todas las profecías iguales? Entonces, ahí sí vamos a encontrar lo que después, siglos más tarde, va a desarrollar el Rambam, que ahora lo voy a detallar, cuando Dios dice en el pasuk, vamos a volver a los psukim anteriores, pero quiero que quede claro, lo que Navdi Moshe, en el pasuk 7, no es lo mismo la nebuá de Moshe. Yo les decía que el Rambam desarrolla en varios capítulos del Moreh Nevuchim, él desarrolla
la gran diferencia entre la nebuá de Moshe y la nebuá de todo el resto, la profecía de todo el resto de los Nevi'im. Acá un poco lo puntúa la Torá, pero el Rambam lo explica, lo desarrolla profundamente. Y entonces sigamos. A esto responde la Torá en el Pasuk Gimel, a estos dos psukim que estuvimos analizando, el 1 y el 2, nos describe la Torá, para mí, un pasuk hermoso. De Aish Moshe, Anaf Meod, Mikol Adam, Asher al Pnei Adamah. Lo digo en memoria porque es un pasuk muy conocido. Describe en un pasuk, en contadas palabras, la personalidad de Moshe. ¿De qué se trata Moshe? Es un hombre modesto, humilde, Anaf, pero tan modesto, Mikol Adam Asher al Pnei Adamah, de todos los humanos que existen en toda la tierra. Singularísimo. Es decir, frente a esta rivalidad, podemos decir, entre los hermanos y Moshe, da testimonio a la Torá. Moshe Anav Meod Mikol Adam Asher Pnei Adamah. Y vamos a ver efecto de esto que pasa. Vayomer Hashem Pitom el Moshe vel Aarón vel Miriam Seu shloshtechem elo el Moed veyetzu shloshtam. Y la Torá describe que la acción de la divinidad. Y dice, Dios se dirige a ellos repentinamente. Yo lo acentúo repentinamente porque Rashi lo toma y vamos a ver qué importancia tiene que es repentinamente. Nosotros ya dijimos que la profecía de Moshe es completamente diferente a la del resto de los Nevi'im, en los cuales se incluye también Miriam de Aarón. Dice Pitom, repentinamente. Fíjense lo que dice Rashi. Nigla aleyem Pitom, se apareció sobre ellos, ante ellos en forma pitomit, ¿cómo se dice en pitomit en castellano? Inesperada, súbitamente lo traduce. Repentina, sí. Repentina, Nahon. Pitom el Moshe del Aarón. Entonces dice Pitom, Nigla leyem Pitom, Be'em Tmeim Bederejeretz. En realidad, es como este Rashi realmente es muy singular. Dice la Torá Pitom, repentinamente. Yo lo acentué porque estuve estudiando este Rashi. Pero, ¿qué dice Rashi? Pitom, repentinamente, sin ninguna preparación. Es decir, que estaban Tmeim. No estaban preparados para recibir la nebuá. Y entonces, Tmeim Bederejeretz, con las cosas mundanas, incluso hay quien lo explica con las cosas mundanas de Jerez, incluso con la vida conyugal, pero no importa, con lo mundano. Aarón y Miriam los puede atacar prevenidamente, pero Moshe, por eso es necesario que se separe de la vida conyugal. Seguimos el Rashi. Leodiam sheyafé asa Moshe shepeiresh mina isha. Sheyafé, para explicarles que era imprescindible que Moshe se separara de la vida cotidiana, de la vida conyugal. Es un temazo, porque es el líder. Un líder separado de la vida cotidiana, de la vida de los otros, es un temazo.
al mismo tiempo que es imposible en este lugar estar atento a lo conyugal, a lo familiar. Y acá describe la Torá, vamos a ir dejando, acá describe la Torá, yo pensaba leerlo juntos, pero confío de que por ahí si tienen interés lo van a ir leyendo. Acá describe la Torá desde la parte de divinidad la gran diferencia entre la nebuá, la profecía de Moshe, y la profecía del resto de los profetas, en donde los profetas reciben la nebuá en somnolencia, en un sueño, nunca con esa nitidez. ¿Se acuerdan que habla pelpeadaver? Como quien habla uno con su prójimo, le pasa a Moshe. Es realmente humano, pero de una singularidad muy, muy, muy singularísima, como, sin otro. No es ni malaj, bueno, por supuesto que nada tiene que ver con la divinidad, ¿de acuerdo? Quería ver si... Bueno, de acuerdo a todo esto que estamos viendo, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta? Fíjense cómo entramos a entender el texto totalmente desde el Midrash. Cuando Rashi pregunta, ¿y de dónde sabe Miriam? Da por sentado que la Torá nos contó algo de eso. Pero no, porque ahí Rashi, quiero que se entienda bien, Rashi toma el texto del Midrash como texto, como si fuese Torá. Es complejo eso. Si después de este Rashi, de este texto que acabamos de ver con el Rashi, quedamos convencidos porque interesa Rashi en nuestros días, a nosotros por lo menos. Fíjense cuánto que yo tuve que remitirme con ustedes a otro texto para poder explicar lo que tan concisamente y tan adecuado, con precisión describe Rashi. ¿Cuál es el riesgo de estudiar Torah con Rashi? Después que ya vimos, que ya nos convencimos de la ventaja, ¿cuál es el el gran riesgo? Eso lo vieron mucho más grandes que nosotros, Eben Ezra, el Rambam, el Ramban incluso, que vamos a ir viendo. ¿Cuál es el riesgo? ¿A alguien se le ocurre algo? Y yo hoy lo veo en muchos morim y en muchos doctores, diría, doctores de Torah, que casi no me animaría a hablar de ellos porque me superan en conocimientos toráticos mucho a mí. Pero muchas veces transmiten la Rashi como Torah. Ese es el grave riesgo. Para mí, yo cada vez que lo escucho, lo aclaro. Lo escucho de alguien, lo aclaro. Pero esto no lo veo en la Torá. Más si alguien tiene un público en donde no tiene el texto de Torá. Entonces, y Rashi no es Torá. Y es una explicación que tuvo su aceptación, sus siglos. Por eso yo digo, cuando el Eben Ezra, que no es Paulina Sorten, sino cuando el Eben Ezra o el Rambam o el Ramban tienen una visión diferente al texto, dan cuenta, más aún, Rashi nace en el año 1000,
se explicó la Torá antes de antes de la explicación de Rashi. Rashi, con todo, después que explicamos toda la ventaja, todo lo actual de Rashi, podemos dar cuenta también el riesgo de estudiar Rashi como que él fuese Torá. ¿Se entiende? Sí, Esther. Entonces sería también asociar con el resto de los mefarshim, ¿sí? También, porque son midrashim también, es un riesgo. No solamente Rashi, si seguimos esa línea. Estás muteada. No escucho, a ver. Estás muteada. Gracias. Yo me muteé para que podamos escuchar a Esther. Esther plantea un planteo muy interesante, con menos frecuencia. Yo lo escucho con menos frecuencia que con Rashi, como que Rashi puede ser una respuesta como si fuese, bueno, pero tal cosa, porque es así, Rashi lo dice. En el Midrash también es cierto lo que vos decís, Esther, es cierto como que, bueno, y lo que pasó después que la Keidá, por ejemplo, el Sefer de Bereshit, después de la Keidá, se enteró Sará de que iba a ser degollado su hijo y no lo fue, ahí la apasionó la muerte. Es un análisis interesante. Yo a veces, explicando de esa manera, se me puede entender que desvalorizo la explicación midrashica, nada más alejado de mi intención. Lo que pasa que a mi entender no se puede entender el midrash a la letra, literalmente. En realidad no es mi entender, sino también eso lo encontré en el Rambam en algún momento, los voy a citar, digamos, del texto a la letra. Y él explica muy interesante que hay 3 lectores del Midrash. Aquellos que dicen que el Midrash viene a dar cuenta literal de lo que pasó. El ejemplo que él da es que Rivka tenía 3 años cuando fue llevada para ser la mujer de Isaac. Hay otros que dicen que el Midrash son cuentitos y que no tienen ningún valor verdadero. Ellos, unos y otros, dice el Rambam, yo no me animaría a decirlo si no lo hubiera leído en el Moreh Nevuchim, unos y otros están en 2 extremos antitoráticos. El Midrash tiene un gran valor que está escrito en forma metafórica. ¿Y qué es metafórica? En donde no viene a dar un mensaje distinto al que literalmente está diciendo. Eso con el Midrash. Con Rashi, Esther es más polémico. Sobre todo cuando Rashi ya nos advirtió, Shani Bati Lefaresh Pshuto Shel Mikra. Que es cierto, Pshuto Shel Mikra es el sentido llano, pero no es el verdadero como única interpretación. Yo creo que Rashi es maravilloso, por eso estuvimos hasta ahora estudiándolo, pero además no es Torah, es una interpretación a una interpretación sentido llano de la Torah. Sí. ¿Puedo, Nina? ¿Sabés que todo el tiempo cuando leo, ¿no? Cuando leo esto, me hago la pregunta, ¿por qué precisamente, y ahí a lo mejor está atravesado y vos sabrás más con el tema psicoanalítico, ¿no? ¿Por qué elige Rashi este Midrash, ¿no? Es decir, ¿por qué elige para mostrarnos
este costado, ¿no es cierto? Cuando hasta incluso vos podrías decir que a posteriori, porque parecería que en esta frase donde él dice, porque la Shekhinah, ¿no es cierto?, baja, ¿no? Ve'ein et kuala dibur, es decir, Moshe tiene que estar preparado siempre, porque no hay et kua. Porque no hay un tiempo determinado. Claro, un tiempo determinado implica la separación de la mujer casi como si fuera un nazir, ¿no? Y en realidad, viste que en general estamos como medio en contra del nazir, ¿no? Es decir, es por tiempo determinado el nazir, no es siempre, porque no se puede estar separado, como decías antes, de lo mundano, y menos en el caso de un líder. Ahora, igual no me responde, digo, pensándolo, ¿por qué elige esto? ¿No? De decir que, porque además cambia, ¿no? Digamos, es como que no está mal, no está tan mal lo que dice en definitiva Miriam al Isha Kushit, porque lo que está haciendo es acusando de que se separó cuando ella está del lado de Tzipora, ¿no? Y es interesante en ese sentido esta elección, ¿no? Me parece, pero no tengo respuesta de por qué, pero es interesante como propuesta, ¿no? ¿A alguna se le ocurre algo? ¿Se le ocurre algo en lo que...? Yo tenía un comentario que oí tal vez en algún midrash que habla de que Miriam se dio cuenta de que Zipora se había separado de Moshe porque ya no andaba tan enjollada. O sea, que de ahí se dio cuenta de que ella ya no andaba tan enjollada y entonces por eso dijo de que ya se habían como separado, ¿va? Pero eso solo es como un midrash. Vos referís a un aspecto feminista de este texto de la Torá. Es decir, puede ser. En esta, claro, es decir, es como que el Midrash, en realidad, más que el texto, el Midrash trae un aspecto feminista de entender lo que le puede pasar a una mujer, aunque tenga el líder, el máximo líder, ¿cómo le puede pasar? La verdad que se me ocurrió a partir de del comentario de Alisa, pero muy interesante, porque además lo que hay acá es una empatía con esta mujer. ¿Qué le pasa a la mujer de un gran líder, de un líder tan tomado? ¿Qué le pasa? Me parece, en ese sentido es casi un poco una respuesta a tu interrogante, Alisa. Sí. Y yo quería hacer una pequeña aclaración con respecto al Nazir. Faltan 3 minutos y si llegara a cortar antes, nos despedimos y algo podemos retomar en la próxima. Pero en lo que es justamente en la Nazir, que es justamente la parashá que leímos el sábado pasado, justamente no se separa ni de su familia, ni de su vida conyugal. Claro. De lo único que se sepa es si uno se le agarra un ataque de espiritualismo, un ataque, la Torá lo encuadra. Es muy interesante toda la parashá de Nazir. Yo creo que lo que el Midrash acá da cuenta es lo único, no quiero decir unicidad, porque unicidad se usa para la divina, sino lo tan singularísimo que es la nebuá de Moshe. Yo lo voy a buscar y creo que la voy a traer para la próxima, cómo lo describe específicamente el Rambam. Incluso, por ahí también tomamos la parte como la propia Torá lo describe, cómo es la nebuá de uno y cómo es la nebuá del resto de los nebuim. Es que como también se habla de que
la nebuá de Moshe no era en sueños, no era en sueños, no era solo en visiones, sino era todo el tiempo, ¿ah? Clara, para que ¿Sí? tengas, para Clara, ¿Sí? lo que vos decís se dice, es lo que dice acá la Torá. Acá misma la Torá dice, lo baja Okay, sí, Claro, sí, tal vez no lo dije de otra forma, o sea, claro, tal cual, la Torá o misma sea, nos o enseña sea, eso. sí, Por eso nosotros decimos Torat Moshe, la Torá transmitida por Moshe y tiene esta validez eterna para nosotros. sí. Bueno, chicas, dejamos acá y nos vemos en 15. Si a alguna se le ocurre algo, o que me escribe o lo retomamos en 15 días.